ahora. Vamos al Congreso. Recordemos que en el Senado se está discutiendo este tercer retiro. Vamos de inmediato a escuchar qué es lo que señalan los ministros a esta hora. El ministro secretario general de la Presidencia, también el ministro de Hacienda, el subsecretario. Vamos a escuchar qué es lo que señalan hasta ahora. Está también Kevin Feligueras en el lugar. Pati, muy buenas tardes. Sí, ministro, se escucha, estamos en vivo para Canal 24 Horas. Bueno, primero preguntarle, han habido críticas porque no había ministros presentes en la sala. Ustedes llegan a esta discusión del tercer retiro. ¿Qué es lo que espera que suceda durante esta jornada clave para este proyecto? Respecto a lo primero, yo creo que es innegable que hemos participado en la tramitación de toda esta reforma constitucional y diciendo muchas veces cosas que no son fáciles, así que yo quisiera descartar cualquier tipo de insinuación como que no quisiéramos participar de este debate. Lo hemos hecho desde un comienzo y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué esperamos de este debate? Bueno, como gobierno hemos manifestado nuestra posición, hemos señalado que nos parece que es la hora de la reforma de las pensiones, hemos señalado que nos parece mejor ayudar a las familias chilenas mediante transferencias directas y este debate va a seguir sucediendo, vamos a seguir conversando durante el día con ustedes. Ministro, hay varias consultas, principalmente se le pregunta por la participación directa dentro del debate, particularmente del tercer retiro, para llegar a acuerdos con los senadores, patrocinando, por ejemplo, este proyecto de ley que hay sobre eso. Nosotros no solo desde que partió la tramitación de este proyecto hemos dialogado, hemos estado siempre disponibles, hemos venido muchas veces al Congreso a pedir la complicidad del Parlamento para ayudar a las familias y eso es algo que vamos a seguir haciendo. Hoy, lo hicimos ayer, lo hacemos hoy, lo seguiremos haciendo mañana. Creemos en la buena política, en el diálogo, así que a su pregunta, sí, nosotros siempre estamos conversando con todos los parlamentarios, especialmente con los de Chile Vamos, para ver cómo entre todos podemos seguir ayudando a Chile. Ministro, ¿hay alguna alternativa? Se le pregunta por la carta que se entrega al diario La Tercera, rectificando y particularmente aclarando que el comité político tiene unanimidad en torno al requerimiento presentado al Tribunal Constitucional. Desde Chile Vamos, por cierto, hay algunos cuestionamientos a esta carta por esta eventual división en el comité político. Es que yo creo que no hay nada que aclarar. Lo que hemos dicho fue hacernos cargo de una versión de prensa que a nuestro juicio, y por legítima, ¿no es cierto?, que sea toda lo que hace la prensa, ¿no es cierto?, que es tan importante, nos parecía que no era precisa. Y en consecuencia quisimos aclararlo porque es importante que Chile sepa que entre nosotros lo único que queremos es, en forma conjunta, seguir ayudando a Chile. Eso es todo. No hay ninguna otra lectura. Se descarta que haya división, lo mismo que le preguntábamos en la jornada de ayer. 100%. Ministro, particularmente sí, sobre las negociaciones, sobre las propuestas de Chile Vamos, si es que hay algún avance o medida alternativa planteada desde el oficialismo, entendiendo que ya está firme la idea de mantenerse el recurso ante el TC. Existen muchas alternativas arriba de la mesa. Son tiempos electorales, hay candidatos presidenciales que tienen incentivo, y lo digo en el buen sentido, de hacer muchas propuestas. Y en consecuencia lo que nos toca a nosotros es oírlas, analizarlas, eventualmente recoger alguna, pero hoy es esa la etapa en la que nos encontramos. Ministro, volviendo al tema de la carta, Mario Desbordes, que fue ministro de Estado, dijo que esto era amateurismo, que no estaba dentro de la comunicación política el tener que aclarar rumores. ¿Cómo toman ustedes esas críticas? Yo quisiera mandarle un cariñoso saludo a Mario Desbordes, a quien considero mi amigo, e invitarlo a que sigamos trabajando juntos por Chile. Se le pregunta por los cuestionamientos desde Chile Vamos a la falta, eventual falta de liderazgo. Es un momento muy difícil, donde todos quienes tenemos alguna responsabilidad estamos llamados a empujar para que Chile encuentre esta luz, salga del túnel. Y en consecuencia, yo creo que todas esas críticas, que muchas de ellas pueden ser legítimas, todos podemos hacerlo siempre mejor, no son lo que tenemos que hacer ahora. Es el momento del diálogo, la unidad y de pensar en Chile. ¿Pediría mayor apoyo de Chile Vamos? ¿Se sienten solos como ¿Se sienten solos como gobierno? No, nosotros tenemos una muy buena relación con Chile Vamos, pero obviamente en momentos difíciles todos tenemos complicaciones. Las tiene el Parlamento, las tienen desde luego los chilenos y las chilenas mucho más que nosotros, las tiene el gobierno también.
las relaciones a veces se tensan en momentos difíciles, pero seguimos siendo una coalición muy unida y el gobierno sí se siente apañado por ella. Ministro, usted hablaba del segundo. Se le pregunta por esta solicitud del senador Alejandro Guillier de pedir antecedentes para poder inhabilitar al presidente de la República. Alejandro Guillier todavía no olvida que el presidente de la República, Sebastián Piñera, le ganó y por muchos millones de votos la elección presidencial anterior. Se le pregunta por el segundo tiempo que se ha establecido del gobierno. A ver, yo creo que en cada instancia legislativa se abren momentos de diálogo. En la Cámara en su minuto los hubo distintas conversaciones y este debate todavía no ha terminado aquí en el Senado. Así que a su pregunta y haciendo la analogía, todavía hay un segundo tiempo. ¿Cómo se anticipan al tema electoral político, particularmente si hay un impacto político dentro de este tercer retiro, el haber ido al TC, si es que hay un impacto electoral sobre esto? El gobierno, por supuesto que quiere que los candidatos de Chile Vamos les vaya muy bien en las elecciones. Los apoyamos siempre dentro del marco de la ley. Tenemos distintos candidatos presidenciales que también queremos que les vaya bien y en consecuencia cuentan con nuestro apoyo. Otra cosa es que cada uno juega un rol. Los candidatos son candidatos, tienen programas y los gobiernos son gobiernos. Y a veces a los gobiernos, como lo decíamos hace un par de días, les toca tomar decisiones difíciles, que de lo que dan cuenta, podemos estar de acuerdo o no, es del carácter que se necesita en circunstancias difíciles. Así que obviamente los candidatos tienen sus legítimas aspiraciones y los gobiernos sus legítimas obligaciones. Ministro, ¿el presidente de la República les pidió firmar esta carta enviada al diario La Tercera? No, nosotros de forma espontánea, ante una versión de prensa que nos pareció que no era precisa y que respetamos totalmente, por supuesto, era una buena señalar que las supuestas divisiones no existen porque los chilenos no quieren ese tipo de incertidumbre y quisimos dar una señal que refleja la unidad que tiene nuestro equipo y no solo el comité político, sino que todo el gabinete. Se le pregunta por un eventual quiebre, estamos lejos del colega que está haciendo la pregunta, pero entendemos que es por un eventual quiebre en el gabinete, si es que podría haber cambios de gabinete. No he oído eso, pero es algo con lo que todos los ministros vivimos todos los días. Ministro, ¿se cierra el gobierno a patrocinar? Si se cierra el gobierno a patrocinar indicaciones a esta fórmula del tercer retiro. Somos partidarios de que avancen iniciativas que no cumplen con la Constitución. ¿Qué hay de cierto sobre algo que haya dicho la diputada Pamela Giles, particularmente que hay una molestia evidente atrás en el gabinete? Falso. Se le pregunta ahora sobre la inhabilidad a la presidenta del Tribunal Constitucional que ha solicitado el senador Carlos Bianchi. A ver, yo creo que básicamente tenemos que respetar las instituciones. Se ha hecho mucho caudal respecto al voto dirimente de la presidenta del Tribunal Constitucional. El antiguo presidente del Tribunal Constitucional, que fue el jefe de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, en un gobierno de la presidenta Bachelet, dirimió más de 25 veces situaciones en el Tribunal Constitucional. Es parte de nuestra institucionalidad y este tipo de atajos no nos parecen apropiados. Gracias. Ministro Cerda, quería preguntarle por una idea de la presidenta del Senado que dice que para frenar eventuales nuevos retiros, un cuarto, un quinto retiro de fondos de pensiones, hay que hablar derechamente de una reforma tributaria. ¿Ustedes comparten ese diagnóstico? ¿Se puede avanzar en esa línea? Miren, nosotros hemos sido claros que nuestra preocupación principal en este momento son las ayudas a nuestros compatriotas y bueno, nosotros hemos financiado esas ayudas hasta el mes de junio. Si posteriormente es necesario hacer más, obviamente buscaremos más financiamiento y en ese sentido, tal como lo anunció el presidente, podremos analizar distintos temas tributarios. Nosotros como gobierno, tal como lo ha dicho el ministro Osa, venimos acá al Congreso, pero en general también es también nuestra forma de trabajar, es que generalmente dialogamos con todos los sectores políticos y bueno, vamos a seguir dialogando tanto con la gente de Chile Vamos, también con la gente de la oposición y si eventualmente tenemos que hacer algo como eso, lo haremos. Ministro, más allá de... Se le pregunta si más allá del IFE, si se evalúa una medida alternativa en caso que el TC frene el tercer retiro. Mire, yo quisiera decir que lo que nosotros estamos realmente preocupados en este momento es en implementar rápidamente los cambios al ingreso familiar de emergencia. Como ustedes saben, eso permitirá llegar en los próximos días a cerca de 13 millones de personas. El ingreso familiar de emergencia llegaba en marzo a 6,5 millones, es decir, estamos doblando la cobertura.
Entonces aquí yo quisiera repetir, lo que nosotros hemos tratado de hacer con el ingreso familiar de emergencia es, primero, más cobertura, segundo, más beneficios. ¿Y por qué más beneficios? Porque, bueno, antes teníamos que el ingreso familiar de emergencia pagaba montos que podían ser de 100.000 pesos, 60.000 pesos, 40.000 pesos, 25.000 pesos. Hoy día para todo el mundo son 100.000 pesos. Por lo tanto, son más beneficios. Y lo otro es que son menos requisitos, porque la razón por la que hemos podido extender esto a 13 millones de chilenos es que ahora estamos llegando al 80% del registro social de hogares y esos son prácticamente 13 millones de chilenos. Ministro, si se descarta cualquier posibilidad de diálogo, negociación, conversación durante esta jornada o mañana del tercer retiro. Mire, como le he dicho varias veces, nosotros somos un gobierno que dialogamos y siempre vamos a estar dialogando y siempre estamos escuchando distintas alternativas. Y como tal, y estamos acá en el Congreso y justamente por eso que participamos en el trámite también en esta discusión. Nosotros vamos a seguir escuchando, vamos a seguir dialogando y bueno, pero seguiremos participando entonces en esta tramitación. Ministro, disculpe, también hay un grupo de pregunta por un grupo de chilenos, por cierto, de clase media que no ha recibido apoyo alguno, entendiendo las medidas que se han adoptado desde el gobierno, si están identificados o no y qué medidas se barajan para poder llegar a ese segmento que no haya recibido ayudas. Claro, mire, entonces, por eso yo creo que es importante darse cuenta lo relevante que han sido los cambios en el ingreso familiar de emergencia. Efectivamente, el ingreso familiar de emergencia llegaba a 6,5 millones y ahora vamos a llegar a 13 millones. Eso significa que había una gran cantidad de chilenos que tal vez antes no estábamos llegando y que hoy día vamos a llegar directamente. Entonces, por lo tanto, tenemos que ver cómo esto se implementa y eso va a ocurrir en los próximos días cuando estén llegando los pagos. Aparte de eso, tenemos prácticamente al día de hoy 1.700.000 chilenos que ya se les ha sido aceptada su postulación al bono de clase media. Y además en los próximos días vamos a tener los préstamos sociales a partir del 8 de mayo que también van a estar disponibles. Todo eso, disculpe, solamente va a terminar. Todo eso son distintos instrumentos que están disponibles para los chilenos. Y nosotros con eso estamos pensando que estamos llegando a prácticamente 15 millones de chilenos o más. Es una cobertura importante. Y eso es lo que en este momento tenemos disponible. Si eventualmente nos damos cuenta que hay algunos que no les estuviera llegando, podremos mirarlo, pero en este momento la preocupación principal es llegar con esas ayudas. Se le pregunta qué pasa, obviamente, con la carta que también suscribe el ministro de Hacienda, aclarando que no hay división en el gabinete, en el comité político del gabinete ministerial, luego de esta decisión del TC. Yo le diría lo siguiente, lo único que muestra la carta es que efectivamente como comité político estamos unidos, tenemos una única posición y efectivamente eso es simplemente lo que muestra la carta. Yo no le daría más lectura a eso, eso es lo que está ahí. No veo ningún quiebre, de hecho. Se le pregunta si hay diálogo sobre el tercer retiro, particularmente con los parlamentarios oficialistas. Mire, la verdad que, como usted sabe, nosotros tenemos una posición en relación a este proyecto y lo que sí entendemos que más allá de este proyecto, lo que está en cuestión o que está en conversaciones siempre es cómo mejoramos las ayudas a los chilenos. Nosotros ya hemos mejorado mucho esas ayudas y también estamos conversando y si eventualmente hay alguna idea adicional podremos recogerla. Pero es en ese contexto, en el contexto de las ayudas a los chilenos que nosotros creemos que ya se han mejorado muchísimo, pero siempre nuestra preocupación es cómo llegamos mejor a los chilenos. Ministro, perdón, ¿cómo van las conversaciones con respecto al salario mínimo, ministro, que también es un tema que le importa mucho a la ciudadanía? ¿Las conversaciones siguen con la CUT? ¿Se están realizando reuniones? Hemos tenido distintas reuniones, no solamente con la CUT, sino que también con varias pymes que también nos han entregado sus impresiones y seguimos avanzando. Ahora, bueno, usted nos ve que ahora en este momento estamos en el Congreso, pero también le estamos obviamente dedicando también el tiempo a ese tema que también es muy relevante. ¿Cuándo podría llegar el proyecto al Congreso? Veremos cómo va avanzando eso. Bien, parte de las declaraciones de los ministros de Estado, el ministro Cerda, acompañado por el subsecretario de Hacienda, también, por cierto, por el ministro Juan José Osa de las Express, quienes, recordemos, firmaron esta polémica carta enviada al diario La Tercera, aclarando que no hay divisiones en el comité político por el tercer retiro y por haber requerido al Tribunal Constitucional un pronunciamiento, por cierto, sobre esta normativa. Se le preguntaba por los respaldos políticos, por los
acuerdos, las conversaciones que se están desarrollando. Lo que se da a entender, por cierto, por parte de senadores oficialistas es que hoy se va a aprobar sin lugar a dudas este proyecto del tercer retiro de fondos de pensiones. Pati, solamente aclarar y contarle a la gente en la casa que ya van más de 16 votos emitidos en esta votación en general. Solo 2 votos en contra por ahora. La senadora Carmen Gloria Aravena y Luz Ebenspergen han votado en contra. A favor han votado Alejandro Guiller, José Miguel Insulza, Carolina Goiche, Francisco Chaguán, Rabindranath Quinteros, Juan Ignacio Latorre, Jaime Quintana, David Sandoval, Juan Pablo Letelier, Jimena Órdenes, Isabel Allende, José Durana y Loreto Carvajal. Se va configurando entonces un respaldo mayoritario a este tercer retiro de fondos de pensiones acá en el Senado. Claro, un día clave en esa tramitación. Te vamos a dejar, Kevin, y de hecho nos vamos a ir directamente a revisar lo que está pasando a esta hora en la sala del Senado. Ahora